Continuamos y es un gusto presentar al doctor Ballesteros, Oscar Ballesteros, nuestro profe en unidad de cuidados intensivos. Él es médico intensivista, tiene un máster en cuidado crítico y nos va a presentar la ponencia Manejo hemodinámico del potencial donante en estado de choque, rol de la ecografía crítica. Con usted. Bueno, muy buenas tardes para todos. Primeramente agradeciendo a Dios por permitirnos estar acá. Al doctor Figueroa, muchas gracias por la invitación, al comité organizador y por supuesto a nuestra hermoso hogar, el Simón Bolívar. Entonces, vamos a iniciar con la charla. Bueno, me corresponde hablarles con respecto al manejo hemodinámico del paciente potencial donante en estado de choque. Fundamentalmente, el rol que tiene la ecografía crítica en este aspecto. Entonces, si bien se puede hacer un simposio completo de ecografía en el paciente crítico, voy a tratar de abordarles como las principales, digamos que hallazgos diagnósticos diferenciales en este tipo de pacientes usando la ecografía crítica. Entonces, la agenda que les propongo inicialmente es fisiopatología de la muerte encefálica, hablarles un poco más al respecto, metas hemodinámicas, parámetros básicos fundamentales, rol de la ecografía crítica, tipos de choque y finalmente unas conclusiones. Entonces, yo creo que en la década del 1920, si mal no estoy, un publicista llamado Franz Bernhard, él fue el que acuñó el término ya hace 100 años de que una imagen vale más que 1000 palabras. Y realmente yo creo que ha sido una de las frases más célebres que han inventado porque tiene toda la razón. La verdad, nosotros cada vez en el paciente crítico que cuando colocamos una sonda de ecografía en el tórax del paciente nos encontramos con muchas respuestas que antes en el cuidado crítico eran difíciles de encontrar. Entonces, todas las imágenes allí que ustedes van a ver a través de la charla y en el transcurso de ella están consentidas por pacientes y sus familiares. Entonces, inicialmente recibimos un paciente con una lesión, con una injuria cerebral catastrófica, como bien lo decían en charlas anteriores. Entonces, inicialmente se da un manejo neuroprotector, neurocrítico, tratando de proteger las consecuencias que tiene una presión intracraneana elevada. Entonces, pero pueden haber dos caminos. Un inicial en donde ya digamos que el paciente es tan catastrófico el evento que no hay nada que hacer, ni siquiera el servicio de neurocirugía se compromete porque el desenlace no va a ser el mismo paciente que ya llega con síndrome de herniación cerebral. Entonces se mantienen los órganos. Y otro que se da el manejo neuroprotector, neurocrítico, pero el manejo de la presión intracraneana es tan refractario que finalmente lo lleva a una muerte encefálica. Entonces, someramente, les voy a indicar más o menos lo de la fisiopatología, qué es lo que pasa, porque estos pacientes se agravan y se vuelven críticamente enfermos. Lo que pasa es que posterior al trauma craneoencefálico, por ejemplo, en el caso cuando hay una elevación de la presión intracraneana, se va a comprometer la presión de perfusión cerebral del tronco encefálico. Entonces, inicialmente hay una isquemia mesencefálica donde el estímulo parasimpático mimético gobierna y el paciente debuta con una bradicardia y una hipotensión con repercusión en el débito cardíaco. Posteriormente, si sigue aumentando la presión intracraneana y compromiso de la presión de perfusión, va a haber una isquemia a nivel pontino, en donde va a haber un estímulo simpático y una hipertensión sobrepuesta y la famosa tríada de Cushing. Entonces, digamos que en la evidencia uno ve que paciente con presión intracraneana busque la tríada de Cushing. Pues yo estoy en desacuerdo con eso porque ya un paciente que tiene una tríada de Cushing ya tiene una hipertensión intracraneana ya avanzada. Entonces no debemos esperar una tríada de Cushing porque ya lamentablemente estamos muy tarde. Y posteriormente se desencadena una tormenta autonómica tan agresiva que puede llevar a un incremento dramático del miocardio. Y eso es lo que puede llegar a comprometer al paciente e inestabilizarlo tan profundamente. Y como caso final, ya como causa evento final, es la desactivación simpática medular, donde se pierde completamente el tono vasomotor y el paciente entra en un estado de hipotensión casi que refractario y vasopléjico con repercusión en el gasto cardíaco. Entonces, puede llegar a haber un aturdimiento miocárdico, se agota en la cascada beta-adrenérgica, es tan grande que agota y sobrepone los beta receptores, pérdida de la autorregulación vascular orgánica y claramente vienen problemas endocrinos y metabólicos. Entonces nuestro papel es, si bien parece imposible,
no lo es en gran parte de los pacientes, tratar de regular nuevamente esa homeostasis y tratar de normalizar esa fisiología. Entonces, con el fin de incrementar no solamente el número de órganos, sino la calidad del órgano. Entonces, con base en lo anterior, también se sobrepone una cascada proinflamatoria por disposición de segundos mensajeros, como la prostaglandina D2 y el óxido nítrico sintasa, prolongando y postergando un estado de vasodilatación importante, no solo cerebral, porque ya no estamos en un estado de neuroprotección, sino a nivel orgánico, tanto renal, hepático, coronario, esplácnico y demás. Adicional a lo anterior, pacientes pueden debutar con diabetes insípida y pues posteriormente conllevando a una hipovolemia, lo que también repercute en el débito cardíaco. Puede haber hipotermia por pérdida de la termorregulación hipotalámica, claramente, conllevando a malfunción plaquetaria y coagulopatía. Entonces, como ustedes ven, pues la verdad es una cascada fisiopatológica bastante ruda, bastante difícil de abordar, pero que es importante conocer para saber en dónde está nuestro paciente, en qué es lo que tiene nuestro paciente para tratar de disminuir pues, la morbilidad que tenga en ese momento y el riesgo de parada cardíaca del potencial donante. Entonces, con base en eso, a través de los años, recientemente, hace un poquito más de una década, empezaron a establecer, si bien digamos que la bibliografía no es tan grande como el paciente criticante enfermo fuera del potencial donante, pero sí ya se están empezando a establecer como, oiga, ya conocemos algo de la fisiopatología que pasa en el potencial donante, empecemos a abordar con metas hemodinámicas, como todo lo que hacemos en la UCI. Si no, es importante medir, si no lo medimos, pues no sabemos qué vamos a tratar y qué vamos a tratar de regular. Entonces, básicamente, ¿qué está proponiendo? Oiga, mide la función de cada órgano, la parte renal, la parte hepática, la parte cardíaca y claramente la parte hemodinámica. Tanto así que ya se ha establecido en algunos protocolos a nivel mundial resucitación hormonal, es decir, pacientes que están tan críticos con repercusión del débito cardíaco, con choque refractario, empezar suplencias hormonales, tiroidea, sospecha de insuficiencia suprarrenal, vasopresina, midiendo las resistencias vasculares sistémicas, claramente para ver si nuestro paciente está en un estado vasopléjico y claramente pues mantener un control glucométrico, que en la UCI pues no es desconocido. Entonces, digamos que pacientes que de entrada, a veces hay órganos que ya de entrada pues ya se niegan, obviamente digamos por un politrauma, pacientes que tengan hematomas renales, hepáticos, que tardan o se limita con la función de dichos órganos, pero el paciente que es totipotencial, digamos que debemos abordar las metas hemodinámicas, porque cada órgano en la literatura, digamos que se ha propuesto metas para mantener una presión de perfusión. Entonces, digamos que los pacientes que son totipotenciales son los más difíciles de abordar. Entonces, como se había dicho en charlas anteriores, ¿por qué es importante? Y es porque hasta un 20% de los órganos de los pacientes que están en muerte encefálica se pierden por la complejidad del manejo clínico y hemodinámico. Entonces es importante abordarlo porque pues, es un número que es significativo y que repercute pues, en los desenlaces que buscamos en cuidado intensivo. Entonces, esto traigo a colación este estudio suramericano, brasilero, 63 hospitales, 1.535 pacientes, en los cuales los sometieron, potenciales donantes, en los cuales los sometieron a un cuidado guiado usual en potenciales donantes versus un manejo guiado por protocolo, por metas. Entonces, ¿qué metas? La gente empezaban con la parte ventilatoria, si no ajustaban, una ventilación protectora, ajuste de PIB, llevar a presiones arteriales medias objetivas, realmente ver si el paciente era respondedor o no a expansión volumétrica con cristaloides, si se adicionaba vasopresina, el seguimiento de la perfusión clínica, electrolitos, llenado capilar, hemoglobina, entre otros, pero pues querían ver, venga, ¿será que si lo seguimos juiciosamente, estos pacientes pueden llegar a irles mejor? Entonces, lamentablemente, digamos que en el grueso no les fue, digamos que no fue representativo, sí fue mejor, con menor riesgo de parada cardíaca en los potenciales donantes, fue menor, no fue estadísticamente significativo. Sin embargo, se dieron cuenta que todos los hospitales que se adherían al protocolo en más de un 79% tenían menos riesgo de parada cardíaca. Entonces, parece ser que a la luz de la evidencia, que es poca, está bien tener un protocolo. Entonces, ¿qué parámetros hemodinámicos fundamentales? Digamos que en la unidad de cuidado intensivo son N1000, lo que les digo, pueden haber muchas charlas al respecto,
pero voy a tratar, digamos que, de resumirles algunas mediante la ecografía. Entonces allí ustedes ven el gasto cardíaco con sus variables dependientes, las resistencias vasculares sistémicas y presiones de llenado ventriculares. Que todo esto anteriormente, digamos, se necesitaba un monitoreo netamente invasivo. Ya con el uso de la ecografía hace unos años, ya se ha establecido con buena evidencia de que mediante la ecocardiografía podemos llegar a hallar todos estos valores sin un monitoreo hemodinámico invasivo. Entonces, digamos que inicialmente lo que se debe hacer es una determinación del volumen sistólico. Claramente una valoración clínica inicial y posteriormente abordamos, le colocamos el transductor sectorial a nuestros pacientes. Entonces, ¿cómo determinamos ese volumen sistólico? Entonces, mediante una fórmula, que es la que ustedes están viendo allí. Es el cálculo del área del tracto de salida del ventrículo izquierdo en un eje paraesternal largo y de determinación del BTI, que es la integral velocidad-tiempo. Entonces, son dos ventanas diferentes, un eje paraesternal largo, otro apical, 5 cámaras. Mediante esta fórmula podemos llegar a determinar el volumen sistólico y multiplicándolo por la frecuencia cardíaca, pues nos va a dar el gasto cardíaco. ¿No? Esto es importante, esta imagen, dado que pacientes que recientemente se han diagnosticado con muerte encefálica y entran en choque, pues vemos que tienen un deterioro significativo de la función y de la eficiencia cardíaca. ¿Y qué es lo que pasa? Y de hecho los niegan. Hemos visto casos que la negación es casi que inmediata cuando ven un compromiso tan siquiera leve de la FEBI. Entonces, pero es tal vez por desconocimiento de la fisiopatología. Está más que claro, y ya ha estado establecido y se conoce que en las primeras horas, pues por toda la cascada catecolaminérgica que les comenté al principio, puede haber un aturdimiento miocárdico y pues claramente puede estar representado en deterioro de la FEBI, que es lo que se mide. Entonces, sin embargo, se ha establecido que si se hace un seguimiento, muchos de los pacientes 12 horas, incluso 24 horas después, pueden llegar a recuperar la función ventricular. Entonces, digamos que ya cuando ha pasado toda la cascada proinflamatoria y betadrenérgica, claramente dando un manejo ecoguiado, pues podría ser muy sensato de que no tomemos decisiones a priori de negación de un corazón que tal vez inicialmente tenga aturdimiento miocárdico. Hay varios protocolos en la literatura, esto es uno que me llamó la atención, el protocolo VIP, entonces 2019 publicado en el Intensive Care, en el cual primero la ventilación, mediante una ventilación protectora y tratar de buscar una PIP óptima para ver si podemos, digamos que llegar a salvar esos pulmones. La infusion, que es reposición de volumen guiada por objetivos y un balance hídrico estricto, obviamente no llegando a los balances positivos por toda la repercusión que con ello conlleva. Y la perfusión, en donde se da un soporte vasoactivo o inotrópico dirigido por metas hemodinámicas, es decir, hay que medir qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos haciendo y nuestro paciente cómo está respondiendo con el abordaje que se le está dando. ¿Okay? ¿Qué metas hemodinámicas? Ellos proponen una presión arterial media, una presión venosa central, esto es clínico, el gasto urinario, eso lo hacemos todo el tiempo en la UCI, y marcadores de perfusión como el lactato. ¿Listo? Entonces, digamos que los varios tipos de choque se parten en dos. Podemos diferenciarlos mediante el índice cardíaco. Un índice cardíaco bajo o un índice cardíaco alto. ¿Sí? Entonces, ¿qué se entiende por el índice cardíaco? Representa el gasto cardíaco normalizado al área de superficie corporal. No es más. Y proporciona una métrica estandarizada para evaluar el rendimiento cardiovascular. Bueno, entonces, cuando está por debajo de 2.2 es algo crítico y nuestro paciente está en un choque con bajo gasto. Entonces, aquí les voy a tratar de abordar los tipos de choque que encontramos. Digamos que son muchos los signos que encontramos, pero pues aquí les voy a traer lo más representativo. Entonces, podemos encontrar pacientes con choque obstructivo, potenciales donantes. ¿Qué es el choque obstructivo? Se caracteriza por la obstrucción mecánica del flujo sanguíneo impidiendo el retorno venoso o la eyección cardíaca efectiva. Podemos encontrar pacientes con tamponamiento cardíaco, neumotórax a tensión o incluso con tromboembolismo pulmonar. Entonces, aquí vemos un paciente con una ventana apical, 4 cámaras, y vemos un ventrículo derecho grandísimo, el paciente claramente en choque, no sabíamos por qué. Al colocarle el transductor vemos esto, un ventrículo derecho muy grande, el ápice formado por el ventrículo derecho, el signo de McConnell, que es hipercontractilidad apical, y una insuficiencia valvular
clara y establecida. Aquí vemos en otro eje también incremento de las presiones intracardíacas a nivel ventriculares derechas y aumentando el trabajo ventricular izquierdo, quitándole el volumen de llenado y obviamente repercutiendo en el débito cardíaco. Y aquí en una ventana subsifoidea, en un paciente, ven la aurícula derecha cómo está tan grande, el ventrículo derecho tan grande, quitándole obviamente espacio al ventrículo izquierdo y repercutiendo en el volumen sistólico. Choque hipovolémico, digamos que es uno de los más fáciles de reconocer, la pérdida significativa del volumen circulante efectivo. Entonces, hay varios signos. ¿Será que nuestro paciente está deshidratado? ¿Nuestro paciente está cursando con diabetes insípida que no estemos controlando y lo esté llevando a una hipovolemia efectiva y choque? ¿O nuestro paciente esté sangrando? Entonces, solamente es colocar el transductor inicialmente en la vena cava inferior y vemos, no debería colapsar completamente. Si un paciente en choque, si la vemos completamente colapsada con la fase inspiratoria y expiratoria, en la interacción corazón-pulmón, pues nuestro paciente probablemente necesite líquidos. En un eje paraesternal corto, vemos el signo del beso que se pega en las paredes en sístole y obviamente áreas telediastólicas del ventrículo izquierdo disminuidas. Eso nos da una idea de que el paciente probablemente esté hipovolémico. Choque cardiogénico. Entonces, después de esa cascada catecolaminérgica ya previamente mencionada, podemos encontrar pacientes pueden llegar a tener aquinesia o hipoquinesia segmentaria o incluso global ventricular. Entonces, asociado al anterior, vemos presiones de llenado retrógradas elevadas, como en este caso, en la diastología de nuestros pacientes, una vena cava también completamente dilatada en respuesta. Entonces, y obviamente con un índice cardíaco bajo, nos infiere que el paciente está en un choque cardiogénico. Choque distributivo. Este ya comienza con el índice, un paciente que está en choque, pero nuestros índices cardíacos están altos o normales. Entonces, aquí lo que debemos valorar y lo que le hacemos a nuestros pacientes es, oiga, nuestro paciente está en choque, pero tiene un índice cardíaco elevado, ¿qué estará pasando? Entonces, inicialmente, lo que miramos es si nuestro paciente probablemente necesita más líquido de lo que le estamos viendo en el momento y si va a responder o no a una infusión de cristaloides. Entonces, en la literatura hay muchísimas pruebas ecocardiográficas y de monitoreo hemodinámica. Entonces, unas mejores que otras, pero pues digamos que no hay un gol estándar para seguir, sino no tomamos muchas medidas y con ello nos damos cuenta si el paciente va a responder o no a líquidos. Entonces, lo que inicialmente, una de las medidas que hacemos en la UCI, que están claramente descritas, es la valoración nuevamente del BTI y qué tanto varía con la fase inspiratoria y expiratoria de nuestro BTI. Entonces, si varía más de un 20% o incluso las velocidades picosistólicas del BTI, si varían más de un 12%, tiene un área bajo la curva bastante interesante y es muy confiable que nuestro paciente va a responder a líquidos en este tipo de choque. Otras pruebas a la cama del paciente con el ventilador, una prueba de oclusión telespiratoria por 15 segundos. Obviamente la presión intratorácica disminuye, mejorando el retorno venoso, que es lo que queremos encontrar con esta maniobra, mejorando el volumen sistólico y medimos cuánto varía. Si varía más de un 5%, oiga, nuestro paciente va a responder a una infusión de cristaloides. Nos ha pasado, hemos tenido experiencias ya en algunos casos que vemos que el paciente tiene trastornos de la contractilidad segmentarios con repercusión del volumen sistólico. Iniciamos un inotrópico y resulta que el paciente responde parcialmente o no responde o incluso empeora. Pues colocamos el transductor nuevamente en una apical 5 cámaras y nos damos cuenta de estos. Hay unas velocidades netamente incrementadas con presiones mayor a 30 y forma de daga y resulta que nuestro paciente está haciendo una obstrucción dinámica del tracto salida del ventrículo izquierdo. Entonces, en estos casos, tenemos que disminuir un poco la dosis de inotrópico e incluso llegar a suspenderla con mejoría de lo mismo. Otra prueba que hacemos a la cabecera del paciente es la elevación pasiva de miembros inferiores. El paciente medimos el débito cardíaco a 45 grados, hacemos una elevación pasiva por 60-90 segundos, medimos y nuevamente lo retornamos a lo normal. Medimos el débito cardíaco, si ha sido una variabilidad de un 10% o más, pues nuestro paciente sí va a responder a una infusión de cristaloides. Pero digamos que eso no es tan fácil, no es solamente colocarle cristaloides o lo que queremos a nuestros pacientes para represión del volumen intravascular efectivo, sino que hay un stop, ¿no? Debemos mirar hasta dónde llegamos porque los cristaloides son medicamentos y asimismo pues tienen sus efectos adversos. ¿Qué efectos adversos en estos pacientes pueden llegar a verse?
taponamientos orgánicos intraabdominales por congestión retrógrada. Entonces, un protocolo descrito en la literatura que es el VEXUS no está validado para este tipo de pacientes, pero digamos que nos ayuda mucho para mirar la congestión venosa retrógrada de ellos y mirar si realmente va a responder más o no a líquidos, si debemos parar o incluso iniciar un manejo descongestivo con diuréticos. Entonces, aquí lo que valoramos es inicialmente una vena cava que esté dilatada, vemos las venas suprahepáticas, vemos la vena porta y la vena renal. Y hay diferentes grados que vamos viendo a ver qué tan severamente congestionado está nuestro paciente para tomar las decisiones más acertadas. Entonces, como algoritmo práctico, vemos que hay que hacer paciente en choque una evaluación clínica. Inicialmente la clínica siempre va a primar por la paraclínica, así inventen lo que inventen, nuestro paciente siempre tiene las respuestas en la cabecera. Entonces, una evaluación clínica, hacer una ecografía crítica, claramente sí, para tomar intervenciones dirigidas y hacer una reevaluación continua. No es que encontré esto en la cabecera del paciente, hagámosle esto y ya nos vemos mañana, o se lo dejamos al coordinador de trasplantes, pues no, eso está muy mal. Hay que siempre reevaluar si nuestro paciente respondió o no a la medida que implementamos. Entonces, como conclusiones, la ecografía crítica guía la reanimación de nuestros pacientes, nos permite identificar el tipo de choque y hacer un abordaje, digamos que más adecuado y más certero. Permite estrategias personalizadas a la cabecera del paciente, optimiza la viabilidad de órganos y de esto, digamos que ya con el paso del tiempo hemos visto que se necesita, es importante y tiene que haber una formación y un equipo entrenado en las UCIs que se relacionen con el ecógrafo. Entonces, este es nuestro equipo de trabajo, la UCI, nuestro mejor amigo el ecógrafo en la UCI, enfermería, los hospitalarios, terapia respiratoria, todo el comité organizador, las directivas, el grupo de trasplantes, neurología, emergencias. Todos somos un grupo mancomunado siempre pensando en que queremos salvar vidas. Tenemos una muerte encefálica y pensamos no en la muerte encefálica, sino en salvar más vidas. Gracias.